¿Cómo les va? Buenas noches. Y la recomendación es andar con cuidado. Venimos de tener un fuerte temporal en el área metropolitana de Buenos Aires, lugar donde comienzan las vacaciones de invierno. Atención porque, claro, está como dividido, es un horario de regreso habitualmente para el domingo, así que estar con cuidado, hay distritos sin luz, muy complicado en algunas zonas con el tránsito, así que bastante anegadas tiene algunas zonas el área metropolitana de Buenos Aires. Vamos a meternos con lo que ha sido y lo que ha generado impacto político esta semana, sin duda, y para comenzar la semana, un tema que el gobierno lo tiró y se quedó. ¿Vieron? Porque fue bastante particular. Lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahí lo hizo acompañada del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Hablaron, claro, enseguida se tituló como la Colimba Pro. Ahora, ¿qué es la Colimba Pro? El nombre exacto es Servicio Cívico Voluntario de Valores. Y una confusión generó todo esto, porque ¿qué es esto? Decían, para los niní, personas chicos de 16 y 20, entre 16 y 20 años que no estudian ni trabajan. Es una vez por semana, pero como decían, pero si el otro es prueba en 4 provincias, ¿qué es? Bueno, hay que decirles que el mismo gobierno no se encargó de difundir demasiado porque verdaderamente entendemos que hasta acá cometió varios papelones, como por ejemplo, que es el primero con el que voy a ir a saludar al ex ministro de Educación, Alberto Sireoni, que está con nosotros. Lo dijo la ministra Bullrich, no se basó en ninguna estadística real, dijo: la gendarmería, porque decía, ¿quién va a dar estos cursos? Digamos, ¿es militar? ¿Qué es? Lo va a dar la gendarmería. Y dije, ¿por qué no lo dan en las escuelas? No se van a enseñar valores. No, dijo, porque la gendarmería tiene mejor imagen que la escuela pública. Alberto, ¿qué tal, placer Rodo? Verte como siempre. Muchas gracias. ¿No es medio una burrada lo que dijo la ministra? La ministra se carga 150... Perdón, primero no dijo en qué se basaba para decir afirmar semejante cosa. Yo creo que la medida que vos presentás, la Colimba Pro, tiene todas las características de las medidas de Cambiemos de estos últimos 43 meses, improvisada totalmente, es un distractor clásico para la campaña y esto está clarísimo, no tiene presupuesto atrás. Es decir, cuando se dice distractor es porque esto que yo explicaba, sí, ¿no? Porque el gobierno lo presenta, pero no dice ni cuándo va a empezar, ni de qué manera, es porque justamente lo tiró para ver cómo picaba la historia. Lo presenta mal, jóvenes que no hacen nada, dicen los ministros, lo cual es insultante, porque esos jóvenes son víctimas de una sociedad y de 2 ministerios, sobre todo el Ministerio de Educación, que no le pueden dar respuestas. No son culpables, son víctimas. Sí, claro. Entonces, lo presenta, como vos decís, en lugares que son absolutamente irrelevantes. Uno de ellos es González Catán, que uno podría decir está bien. Mercedes, provincia de Buenos Aires. Villa María, Córdoba. Santiago del Estero. O sea, evidentemente es una improvisación. Hay una institución que se dedica a trabajar los valores hace centenares de años en Occidente, es la escuela, Rodo. ¿Y la escuela pública en la Argentina? Es la escuela pública en la Argentina, aparte lo que dice la ministra, insisto, se carga con 150 años, desde el último tercio del siglo XIX, Ley 1420, 1884. La escuela pública tuvo una gran centralidad. La escuela pública goza de la admiración de la sociedad argentina. Es falso lo que dice la ministra. Puede ser que la gendarmería goce también de cierto prestigio en la sociedad. Ahora, la escuela pública, la educación pública, la universidad pública son bienes muy valorados por la sociedad argentina. Y entonces ya hay una institución que se dedica a enseñar, se dedica a transmitir valores. Han tirado una cantidad de conocimientos absolutamente dispersos, equinoterapia, manejar drones, primeros auxilios. La verdad que no hay la menor razonabilidad en esto. Es que cuando lo presentan, ¿no? Yo decía, qué fuerte, ¿no? Y me imagino vos como ex ministro de Educación de la Nación, ver que estaba la ministra Bullrich escoltada por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, digo que, como de alguna manera avalando lo que está anunciando la ministra. ¿Cómo le dio vergüenza? Escúchame, si has visto ese video, hay zozobra en la cara del ministro.
La verdad que hay una situación que no pueden terminar de explicar, que les deben haber dicho entre gallos y medianoches presenten esto, que no tiene ningún sustento atrás. Que a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, nosotros le habíamos dado política. Es cierto que también nosotros dejamos el 9 de diciembre de 2015 que había todavía una cantidad importante, pero habíamos logrado incorporar 500.000 en la escuela secundaria. Esos jóvenes son niños, porque son de 16 a 20 años, de 16 a 18 son niños. Tienen la protección de los derechos internacionales de la niñez. Ahora, a esos jóvenes hay que darle, Rodo, escuelas, están cayendo, están explotando los servicios alimentarios de la provincia de Buenos Aires, porque la perversión de todo esto es que al mismo tiempo que desfinancian la educación, te dicen que la escuela no sirve y van para la gendarmería. Es como una suerte de... Ahora, el gobierno no abusa, porque esto de servicio cívico voluntario de valores, vos decís, no usa demasiado la palabra valores, republicano, como que tienen como son las nuevas palabras que utiliza Cambiemos en este caso, y la meten en todos lados, ¿no? Te meten un tema de valores, enseguida te meten... Y eso, gobierno está lejos de hablar de valores y de institucionalidad. Absolutamente. Bueno, pero me parece que ahí conectan con otro de los objetivos, Rodo, no sé si estás de acuerdo, que es que le hablan a un núcleo duro de esa sociedad que lo sigue, que realmente le gusta todo lo que tiene que ver con la disciplina y el orden. Para esos jóvenes la disciplina es la escuela, el orden es la escuela. Claro. No les gusta mucho el orden escolar, porque el orden escolar tiene algún bullicio. Entonces le gusta más el orden cuartelero, que es un orden homogéneo, que es un orden no de las ideas, es un orden que no es el orden de la vida. En la escuela también hay orden, ¿eh? Ojo, las escuelas... Pero claro, me parecía más razonable, porque esto coincido con vos. Supongamos que quieren hacer algo... A ver, hay un montón de planes y de, digamos, primero que yo sería, digamos, si el gobierno saca una medida que dicen, vamos a obligar... de la manera que sea, a que los chicos terminen la escuela, la primaria, la secundaria, creo que es inobjetable eso. Ahora, cuando vos decís, ¿tenés recursos para hacerlo? Buenísimo, dáselos a la escuela. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué crees que van a la gendarmería? Porque esto que vos decís muestran como una especie de fortaleza de otra manera, por lo que identifica una fuerza militar. ¿Crees que lo hacen porque son brutos? Me parece que hay de todo, hay una gran ignorancia, pero también hay una sistemática denostación de la escuela pública. Desde diciembre del 2015, caer en la escuela pública, frase del presidente, infeliz frase del presidente, los pobres no llegan a la universidad, otra frase de... Y hay una gran cantidad de tratamientos, represión abril del 2016 en el Congreso a los docentes, quite de paritarias, descuento de salarios. Hay un modo de enfocar a la escuela pública y de decir que la escuela pública está en una crisis terminal, falso. El tema de los valores, que vayan a ver, porque acá hay otro problema, Rodo, no están cumpliendo las leyes, no cumplen la ley de financiamiento, perdimos 1 punto del PBI en educación, teníamos 6 puntos, estamos en 5.1. No cumplen la ley de educación técnica y no cumplen la ley de educación nacional. Esos valores que te están mostrando en este servicio cívico están en el capítulo 1 de la ley de educación nacional. Sobre todo, no quiero aburrir, en el artículo 11, no hay nada que inventar. El artículo 11 de la ley habla de valores, habla de lo que deben hacer, habla de que los jóvenes hasta el fin del secundario tienen que estar en la escuela. No hay nada que inventar. Al tiempo que le sacan financiamiento a la escuela, inventan esto sin ningún financiamiento para distraer, se va a caer. Sí, porque además el hecho, digamos, supongamos que los jóvenes se inscriben y los tientan a participar de este servicio. Yo me acuerdo cuando Olmedo, ¿te acordás que Olmedo había salido con que los nini debían ir a hacer la colimba nuevamente? Pero él hablaba la colimba, digamos, hacer la vieja colimba que se hacía, digamos, hasta la década de los 90. Ahora... Había un proyecto, perdóname que te corte, había un proyecto de Cobos. En este sentido. Sí, 2010-2011. Pero este proyecto es regresivo respecto al de Cobos, porque el de Cobos utilizaba las instituciones escolares. No, vos sabés que lo que decís con relación a esto, las fuerzas de seguridad y la manera que lo presentan. Ayer hablamos con Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz,
que conversó con C5N y sobre este tema puntual decía lo siguiente. El gobierno lanza estas cosas, estos petardos, sin consulta con los educadores. Si van a un cuartel, lo que van a hacer es militarizarlos, porque para eso están los cuarteles. Ahora, lo que hay que hacer es fortalecer la educación pública. Y fortalecer la educación pública significa salario digno en los educadores, arreglar las escuelas, ponerlas en valor, porque la verdad que hay denuncias de ratas, de falta de gas, falta de agua, las obras, las construcciones están decadentes, con muchísimos problemas, le llueve por todos lados, pero esto el gobierno no lo considera porque no quiere la educación pública. Ahora, esto va a requerir un presupuesto adicional a Gendarmería. Sí. Además, la Gendarmería no ha dado muestras de funciones sociales, ¿no? No. Ustedes lo mencionaron ya a Santiago Maldonado, Claro. pero hay muchas otras cosas. Sí, claro. Pero las fuerzas de Gendarmería son fuerzas de frontera. Lo único que está claro es que quieren volver otra vez al servicio militar encubierto. Claro. Esquivel. Esa es la realidad. Pero bueno, no sé, habrá que ver qué va a pasar entre los diputados, los senadores, qué posición van a tomar frente a todo esto, como también desde la sociedad, el pueblo, se va a tener que manifestar por esto. Bueno, refuerza Pérez Esquivel lo que decíamos del financiamiento e incorpora, Rodo, otro elemento muy interesante. Han muerto 2 educadores de Moreno por la desidia del Estado. Aquí hay un querido intendente, un excelente intendente del conurbano, Alberto Descalzo. Preguntale después el estado de las escuelas, el estado del servicio alimentario, cómo los distritos, cómo las intendencias tienen que hacer tareas que debiera hacer la provincia, cómo tienen que ir a socorrer y a trabajar en una infraestructura que el Estado Nacional y el Estado Provincial abandonaron. Allí hay naturalmente, la provincia de Buenos Aires tiene 20.000 escuelas. ¿Vos sentís que, digamos, esto que vos decías, ¿no? Como que le pica al electorado de Cambiemos, ¿no? Absolutamente. Llama la atención y dice, mirá qué bien, para los pibes que están en todo el día absolutamente. en la casa. No me cabe duda que esto en 60, 90 días es una noticia que se va a volatilizar, quizá algunos centenares. De cantidad de, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo, que iban a hacer planes de oficio y planes para que los chicos tengan salida laboral. A ver, ni siquiera los pagaron eso, es decir, empezaron con toda la fuerza, digo, que es más lógico tal vez, ¿no? Rodo, es un gobierno de anuncios que son cáscaras vacías. En educación es eso. Te sacaron fútbol para todos para hacer 3.000 jardines, te quedaste sin fútbol para todos y no han construido un solo jardín. No han distribuido un solo libro, con la consiguiente crisis de la industria editorial argentina. No han construido escuelas, han sacado las netbooks, 5.400.000, no las pueden desbloquear los chicos en las escuelas. Anuncios, que lamentablemente, infelizmente, yo creo que acá está uno de los problemas. Una parte importante de la sociedad lo sigue escuchando con atención. Un placer verte, Alberto, gracias por venir. Igual, muchas gracias. Y vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De las promesas del presidente. Recordemos cuando aquellas promesas del año 2015... que, a ver, es muy difícil encontrar, no una media de todos aquellos anuncios. Claro, habló del tema Alberto Fernández, que la pasó bastante mal en algún programa de radio en Córdoba, porque hay cierta parte del periodismo que es agresivo con él. Él estuvo en un acto que desbordó de gente y justamente hablaba de las promesas del presidente de la Nación. Y yo les pido que no se enojen con los que creyeron alguna vez en el gobierno, en este gobierno. Porque mucha gente creyó honestamente, mucha gente creyó que podía ser la mejor salida. Yo no tengo dudas de eso. Esos votantes no fueron unos tontos, fueron gente estafada, a las que le mintieron, creyeron y hoy ven lo que objetivamente les pasó. Entonces, cuando todos ustedes salgan a las calles y para militar y nos ayuden a juntar en Córdoba los votos que nos hacen falta para que Córdoba también sea parte del triunfo,
Yo les pido que no le pregunten a nadie a quién votó, pregúntenle simplemente a dónde quieren ir. Y si quieren ir a una sociedad más justa, a un Estado de Derecho pleno, a una sociedad equilibrada, a una sociedad que termine con esta realidad en la que 1 de cada 2 chicos está viviendo en la pobreza, a una sociedad que quiere que la educación pública progrese y tenga la fortaleza que debe tener, y que la salud pública tenga otro tanto, a una sociedad que quiera recuperar el trabajo para los que no tienen trabajo y darle certeza que los que tienen trabajo no lo van a perder, a una sociedad donde los jubilados dejen de ser maltratados y por lo menos le garanticemos tener una vejez no de sobrevivencia, sino digna. Si quieren eso, díganles que vengan, hacen falta, hay lugar para ellos. Bueno, y por este tema vamos a arrancar, por campaña. Está con nosotros el doctor Daniel Germanos, también Regalini, que es vicepresidente, ¿no?, de lo que es proteger un lugar, digamos, que lo que es la industria textil en la Argentina está muy golpeada. Y está Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó, con nosotros. Alberto, gracias a los tres por estar acá. ¿Qué opinás de lo que decía Alberto Fernández? Nosotros lo sufrimos diariamente en los municipios. Las escuelas están prácticamente abandonadas. Los edificios, no solo hay goteras y mucho más a veces dentro de las aulas, sino, a ver, las escuelas secundarias, por ejemplo en Ituzaingó, solo reciben alimentos el 40% de los alumnos. El otro porcentaje los tiene que mirar o tienen que dividir la poca comida que reciben para dársela entre ellos. La verdad es una vergüenza lo que pasa. Yo nunca vi una desidia tan grande con respecto a las escuelas, las peleas constantes con los docentes, parece que son los enemigos, los docentes. La verdad, llama la atención de por qué pelear contra los docentes, por qué pelear con esos docentes que son los que, en definitiva, le dan aprendizaje a nuestros hijos, a nuestro presente y nuestro futuro. La verdad es triste el momento en que se está viviendo. Pero y las promesas, digo, porque en algún momento, es una campaña rara esta, ¿no? Porque el gobierno lo único que habla es de no volver al pasado. Es lo único que se nos escucha decir. Ahora, tampoco dice qué van a hacer. No, yo creo que definitivamente no saben qué hacer, no tienen plan de educación, no tienen plan de salud, los hospitales están peor, no hay un proyecto de salud para los vecinos, sobre todo ahora que hay una gran desocupación, ¿no es cierto? Si la desocupación en la provincia de Buenos Aires es el 12.3, que es la más alta de todas las provincias de la República Argentina, muchos de ellos se quedan sin obra social, por lo tanto tienen que ir con sus familias a los hospitales, y los hospitales están desprotegidos. El plan Remediar, que era un plan bárbaro, en donde los más humildes encontraban el remedio que necesitaban, los destruyeron. Y así sucesivamente. Y si hablamos de la producción, del desarrollo, del crecimiento del país, es un horror. Digo, las pequeñas y medianas empresas, nosotros hablamos. Yo fui el otro día a recorrer un centro comercial importante en la calle Bransen. Le diría que el 30-40% de los locales cerraron. Se quedaron familias sin trabajo, mucha gente, y la verdad, y claro, al no haber poder adquisitivo de los salarios y haber tanta desocupación, obviamente el comerciante tiene que achicarse o tiene que cerrar. Bueno, con relación a lo que dice Alberto Descalzo, hoy, cuando cierre el Alto Palermo Shopping, en un rato nada más, cierra el último local que quedaba en la Argentina de Wrangler. Sí, viene con una cantidad de cierres, hoy cierra el último. Wrangler, que hace años que está en la Argentina, que es la misma empresa que tiene la marca Lee también, ya no se lo va a encontrar. Marcas históricas para la Argentina, bueno, no van a estar más. Y uno se pregunta y dice, bueno, supongamos que cambia el gobierno, ¿cuántos tardan? No es que se instalan de un día para el otro, no, venden, se van, cierran sus fábricas, cierran sus locales. Nos ha pasado con Alpargatas. ¿Cuántos años tiene Alpargatas en la Argentina? Vendió todo, se va. Es decir, una empresa se va cuando el negocio no es rentable, claramente, digamos, y era rentable hasta hace 4 años. Damián, lo tenés claro este tema, digo, lo que estoy explicando. Sí, sí, a lo que recién comentaba Alberto se agrega claramente la falta de un programa productivo, de un programa para generar trabajo, de un programa para la industria. El gobierno está destruyendo todo el aparato productivo. No es una caída, es un derrumbe, como decían hace poco unos colegas.
La verdad es que la actividad está muy mal, los que sobrevivimos estamos en pie, esperando a ver qué pasa, sobreviviendo, valga la redundancia, y fíjate que paradójico que las empresas que vos mencionás son empresas de capitales extranjeros, que son empresas que habían invertido en capital genuino para generar trabajo, para producir, y se están yendo paradójicamente, o sea, las inversiones genuinas de los extranjeros se retiran y las inversiones financieras que no dejan nada en la Argentina son las que se sostienen con el plan económico de este gobierno. Ahora, a la industria textil, independientemente de la apertura de las importaciones, tenés que hablar de la baja del consumo. Es decir, el consumo, si la gente consume menos leche, imagínate la ropa. Sí, a nosotros la principal variable que nos afectó es la baja de consumo. Es esto que vos decís, el docente, el jubilado, apenas puede comprar los remedios, apenas puede comprar los alimentos, imagínate qué nos queda para los textiles. Y así con todas las ramas industriales. El 90 y pico % largo de la industria argentina vive de lo que se vende en el mercado interno. Esto es, los argentinos no tienen para consumir, los industriales no tienen para vender. La ecuación es muy simple y la gente la está pasando mal, por lo tanto, esto que vos decís, se cierran empresas, se van empresas extranjeras, porque no hay consumo, y a eso le agregás una tasa de financiación al 70%. Le agregás una apertura indiscriminada de las importaciones, le agregás un tarifazo irracional con un servicio energético muy malo. Pésimo, sí. Le agregás una carga tributaria récord en el mundo. ¿Qué te queda con una empresa? Ahora, y otro de los temas que el gobierno se rasga las vestiduras habla de institucionalidad. Vieron que hay palabras que el gobierno, si le prestan atención, en la campaña la menciona todo el tiempo y va agregando nuevas, ¿no? Institucionalidad, como el tema de los valores, es otro de los temas. Ahora, quiero preguntarle a Daniel Germanos, ¿es un gobierno que efectivamente ha restablecido la institucionalidad? Porque la verdad es que tiene muchos, ¿no? Parece como arenas movedizas ahí. Mira, yo la relación del gobierno con la institucionalidad, con la cuestión social y económica, la comparo con una imagen muy terriblemente impactante que vi hace 48 horas, donde un hombre en una camioneta ve a un hombre que está durmiendo en la calle, contra la pared, estaciona 40 metros después, retrocede, sube y lo aplasta. Yo lo que siento es que el gobierno tiene absoluto desprecio por el pobre, pero no le importa nada, absolutamente nada. Creo que es un gobierno de una crueldad extraordinaria, porque al pobre no solamente no da de comer, sino que si lo puede matar, lo mata o lo golpea. Con los expedientes judiciales pasa lo mismo. Te voy a poner un ejemplo muy cercano de hace pocas horas. Un juez federal que conozco de hace muchos años y además le tengo aprecio personal, el juez Lijo, mandó a pedir hace varios meses todas las causas que estaban vinculadas con denuncias contra la AFI, el Ejecutivo, presiones, etcétera, etcétera. Una de esas denuncias, varias de esas denuncias eran mías, otras de Hugo Moyano, y que involucraban a numerosísimas personas, pero numerosas, es una mega causa. Él fue pidiendo, Lijo, en todos los juzgados, porque esto tendría conectividad con otras causas hechas por Rodo Tallada, el diputado, otras por Moro. Entonces parecía razonable, por rapidez procesal, unificarlas. Pero el primer fallo que salió, el mismo día que Santoro fue declarada Dolores, fue un fallo que dice expresamente desestimar la denuncia contra personas vinculadas al Grupo América. El periodista Luis Majul publicitó que esto era una falta de mérito a favor de él. No. Lo que el hijo dijo, textualmente, parece una rima, sin querer, es que los periodistas de América tienen un bill de indemnidad. Los periodistas de América no tienen nada que ver con el lawfare, no tienen nada que ver con la fake news, no tienen nada que ver con toda esta forma de ir preparando la demonización para luego que se condene o la gente acepte y aplauda. Lo mismo que está haciendo Julio Chávez con esta serie, con la financiación de Suárez y Canal 13. Estamos viviendo una época bochornosa de lo institucional. Yo estuve en Dolores, me presenté como testigo voluntario, de forma espontánea, para ver si en algún lado somos escuchados los que denunciamos estas atrocidades. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, el caso Carzoglu, por ejemplo. Bueno, el fiscal Carlos Stornelli, no sé por cuánta vez lo llamó ya para que vaya a declarar, el jueves tenía que ir, y nadie hace nada. Es decir, es muy difícil decir, digamos, respetamos la institucionalidad. Nadie levanta a decir...
Si volver al pasado es no aplastar a un indigente con una camioneta, si volver al pasado es volver a tener educación, es volver a tener algo de justicia, si volver al pasado no es tener a los servicios todo el día apretando a los jueces, señores, volvamos al pasado, volvamos al pasado. Después de todo hasta el tango, lo dice, todo tiempo pasado fue mejor. La expresidenta de la Nación sigue recorriendo localidades, va presentando su libro, sinceramente. Estuvo en Mar del Plata, ¿sí? Este fin de semana, y estuvo hablando de justamente el tema de campaña, qué es lo que había prometido el presidente de la Nación, digamos. ¿Qué hizo el presidente Mauricio Macri? Esto decía Cristina. Nunca pensé que iban a hacer esto que hicieron. Tenía mis sospechas porque sabía algunas, pero no a este nivel de directamente no cumplir con lo que habían prometido, sino hacer exactamente lo contrario. Ahora, cuando vos dijiste ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias, y resulta que no solamente no hiciste nada, sino que pagan el doble de gente y de plata. Cuando dijiste vamos a cambiar todo lo que está mal y dejar todo lo que está bien. Nadie va a perder nada de lo que tiene. Los remedios para todos los jubilados gratis. Bueno, hicieron exactamente lo contrario. Entonces, la verdad que este es el tema de la diferencia entre promesa y mentira. Y yo creo sinceramente que en ese momento, yo lo recuerdo, dije que estaba segura que iban a poder hacer muchas mejores cosas que nosotros, porque recibían un país desendeudado y recibían un país con un índice de desocupación el más bajo de las últimas décadas, y que además tenían todos los medios de comunicación a favor. Cuando vos tenés todos los medios de comunicación a favor, es sustancialmente más fácil gobernar y gestionar. Alberto, vos sos el intendente de Ituzaingó y ves estas cosas todos los días, ¿no? Digamos, porque vos dependés justamente de un gobierno provincial, de un gobierno nacional, digamos, tenés que... ¿Cómo es articular con ellos? La verdad que es difícil, prácticamente tenemos muy poca relación, digamos, con la provincia. Mira, te voy a decir, en 3 años y medio fui 3 veces a La Plata. 3 veces. ¿Por qué? Porque no tenemos práctica relación. No es mala ni buena. La verdad, no hay... Nosotros, por ejemplo, estamos repartiendo 6 veces más de comida de la que repartíamos hace 6 meses atrás. La verdad la pagamos nosotros. ¿Con fondos municipales? Todo con fondos municipales, los arreglos de escuelas con fondos municipales, la seguridad con fondos municipales, la salud con fondos municipales, la comida a gente indigente que no tiene para comer con fondos municipales. La verdad... Nosotros gastamos el 25% de nuestro presupuesto en cosas que tendría que hacer la provincia. Si nosotros tuviésemos todo ese dinero, podríamos solucionar o tener un mejor servicio para los vecinos o hacer las obras que están esperando. La verdad estamos en ese camino. Queremos que sepa la gente que en esto lo que nosotros jugamos hoy es la posibilidad de que vuelva a haber educación para todos, salud para todos. Nosotros tenemos planes de educación, de salud, de desarrollo, de crecimiento, desde los municipios, desde la provincia y desde el país. Por eso creemos y queremos que Alberto Fernández sea el presidente y que Cristina sea la vicepresidente. Por eso queremos que Axel y Verónica estén, porque creemos que esto se puede dar vuelta, que lo podemos hacer mejor, que podemos solucionarle y vivir en paz. Ahora, los argentinos queremos vivir en paz, es poco lo que queremos. Es verdad... Porque cuando uno habla con los economistas te dicen, mira, es verdad que este año es un desastre. La Argentina, no hay área que uno diga, le va bien. Si no, pregunten ustedes en su casa, alguno que te diga, no, pude hacer otra cosa, digamos, pude hacer un ahorrito, o alguno que tenga un negocio me va mejor. Es muy difícil encontrar. Yo al menos personalmente no puedo encontrar a alguien que me diga, me va mejor o me va más o menos. Sí, a todo el mundo le va un poco peor. Entonces, uno cuando se encuentra en esta situación, dice, bueno... Pregunta al economista, estas son las bases, como dice el presidente, para... Me dice, mirá, todos los que están diciendo este año es bravo, el año que viene va a ser peor. ¿Ven esa perspectiva también? ¿La estás viendo? Mira, nosotros lo vemos como peor, lo dicen las propias encuestas, el pensamiento de los hombres, de las mujeres de la provincia de Buenos Aires, qué es lo que está pasando. Este es el peor gobierno de la democracia, yo no tengo ninguna duda, el peor gobierno de la democracia. Y creo que tenemos
muchas alternativas, desde el desarrollo de la producción, con los empresarios, con la pequeña y mediana empresa. El Banco Provincia debería estar a favor de la pequeña y mediana empresa, pero cuando van a pedir un crédito, los intereses, es imposible que el empresario acepte con 60% de interés los dineros que necesita. Entonces eso hace que no haya producción. Nos pasa lo mismo con la salud, con la educación. Hace 3 años y medio, Rodo, que estoy peleando para que me den un hospital prácticamente terminado. Un hospital prácticamente terminado. Me dijeron, no tenemos presupuesto, no lo podemos abrir. Se los pedí. Y la verdad, ahora hablando con el director ejecutivo del PAMI, decidió entregármelo. La verdad, lo vamos a pagar nosotros. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad de abrir el hospital del Bicentenario para solucionarle los problemas a nuestra gente. Pero es muy porque difícil, ellos no toman esa decisión. Bueno, pero la caja, por en el caso de Ituzaingó, es como una empresa, digamos, una sola, digamos, te entra y de ahí tenés que empezar... Seguro. Digamos, no tenés fondos para repartir, digamos, si saco de acá ponga... Pues estoy seguro que en el municipio también la gente paga un poco menos. Cuando Néstor Kirchner entró, la crisis era peor que la de hoy. Sin embargo, tomó decisiones políticas y decidió estar cerca de la gente, cerca del pueblo, y tomar decisiones que tengan que ver con la gente y con el pueblo, no con la timba financiera. Yo creo que eso tenemos que volver. Damián, ¿qué debería hacer el gobierno para reactivar este gobierno o el que venga? ¿Qué debería hacer para cambiar esta situación, digo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los textiles. Todo lo contrario de lo que están haciendo ahora. Así de corto. El gobierno manejó todas las variables en contra de la industria y en contra de la producción. El único sector de la economía beneficiado son las energéticas y los bancos. ¿Qué tiene que hacer? Lo contrario de lo que están haciendo. Por eso, desde la industria vemos con mucha preocupación esto de afirmar o de reafirmar el rumbo económico que tiene el gobierno, que lleva el gobierno en estos 3 años y pico de administración del Estado. Vemos con mucha preocupación la continuidad de este esquema que nos está liquidando. Te repito, los que estamos en pie, estamos sobreviviendo y estamos sentados en un volcán en erupción. Nosotros no vamos a aguantar mucho tiempo más. El panorama es clarísimo. El dato es que en 2019 cerraron 1.500 pymes. Todavía no terminó el 2019. Con lo que es una pyme, con lo que representa y con el trabajo que da, digamos. La primera fuente de empleo es una pyme. Y las pymes están, es lo que dice Damián, están ahí haciendo equilibrio. Ahora, también están haciendo y utilizando un tema que me parece muy complicado, es porque independientemente que uno sepa más o menos de justicia, son apretadores seriales. Mirá, yo quiero contar una anécdota cortita, así chiquita. Perdón, porque, a ver, el gobierno dice que no interfiere en la justicia, ¿no? No. Pero casualmente... No deja de interferir jamás. Es permanente la interferencia, los aprietes son feroces. Te lo confiesan todos los jueces. El único que tuvo el coraje de decirlo públicamente fue Carzolio. Pero te lo confiesan todos y lo saben todos los empleados. Muchos materiales que yo llevo a Dolores me lo cuentan los empleados de los tribunales, muchos que forman parte de los gremios judiciales, otros son independientes. Pero quiero contar una anécdota brevísima. Yo recién te comenté que un colega tuyo dijo que había sido desestimado una denuncia contra él, lo cual no es cierto. Fue una cobertura hacia todos los periodistas del Grupo América. Genérica, esto no existe. Jamás, porque yo también denuncié abogados y no se desestima contra abogados ni contra presidentes. Es decir, la desestimación son contra el señor Descalzo, contra el hermano, contra quien fuere, pero no contra los periodistas vinculados a un grupo. Sí. Es decir, que cualquiera de estas personas denunciadas vaya a ser vinculada con América y tienen que un nuevo fuero. Tienen fuero. Fíjate lo que pasó. Él cuenta esta mentira en televisión y muestra el fallo. El fallo sí es real, que desestima, pero no muestra lo que dice el fallo. Y lo muestra 26 horas antes de que el fallo esté registrado en el sistema de PJN. El PJN es el Poder Judicial de la Nación, que en el momento en que se registra una causa, lo primero que hay que notificar es a la Corte. Entonces, cualquiera de las partes puede chequearlo con su clave, el fallo. Él lo tuvo 26 horas antes. Yo le diría, como preguntó una vez Luca Prodan en Mar del Plata, por ese fallo, ¿cuánto pagaste? ¿O cuánto te dieron? Es vergonzoso lo que pasa. Con este periodismo, con algunos jueces, con muchos fiscales, pero hay otros que se rebelan. Entonces hagamos un homenaje y un honor y acompañemos a los jueces como el presidente de la Corte Bonaerense, Eduardo de Lázari, que con absoluto coraje salió a denunciar este entramado vergonzante. Me esperan un segundo, vamos a repasar los datos económicos de la semana. Además,
la responsabilidad que le cabe al fondo en todo lo que ha ocurrido. Por eso insisto en que el fondo tiene una obligación directa en lo que nos está pasando. Christine Lagarde deja el FMI para conducir el Banco Central Europeo. Hace más de 20 años que estábamos negociando este acuerdo con la Unión Europea. Costó muchos años. David Lipton es el representante por el gobierno de Estados Unidos, el representante por el gobierno, por la administración de Donald Trump. Él fue el que hoy salió a respaldar el acuerdo con Argentina. Está Mariano Kesterman con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Gracias por venir. Un gusto. Bueno, y acá tenemos los tres datos, los tres datos que él nos va a reflejar: déficit fiscal, déficit de la cuenta corriente y lo que tiene que ver con el empleo de asalariado formal. Todo mal. Muy mal realmente. El gobierno festeja el déficit fiscal excluyendo el pago de intereses. Este dato es el déficit fiscal total, que representa un 1,3% del Producto Bruto Interno. Si comparamos con el mismo semestre del año pasado, hay una mejora, porque el año pasado había dado 1,7%, pero el gran tema acá es que este déficit fiscal no fue mayor por la imposición de retenciones. Si vos le quitaras las retenciones, tendrías un déficit fiscal aún más alto que el del primer semestre de 2018. Sería el 1,8% en relación al Producto Bruto Interno. Y cuando le metés la lupa y empezás a ver los diferentes rubros, por ejemplo, en jubilaciones aumentó el gasto de jubilaciones un 35%. En salarios aumentó un 33%. Pero siempre primer semestre contra primer semestre. Claro. Si vos te fijas, la inflación que hubo, medida por el INDEC, fue del 54%. Quiere decir que una reducción del gasto público fenomenal. Aún así, tenemos un déficit fiscal muy importante. ¿Por qué es esto? Porque el gobierno, con sus políticas económicas, lo que está haciendo es comprimiendo la actividad económica, especialmente en la industria. La alternativa para poder evitar tener un déficit fiscal tan importante, lógicamente, es crecer, desahogar a la industria. El principal concepto en gastos del sector público que más aumentó fueron intereses de la deuda. Aumentaron en un 118%. Claro, y yo decía recién en la mesa, y el año que viene va a ser peor. Va a ser peor, sí, porque se va acelerando. Eso del déficit de la cuenta corriente. Exactamente. Bueno, en el déficit de cuenta corriente es todo el intercambio. Estamos girando en descubierto, digamos. Sí, esto es el primer trimestre de 2019, es el último dato disponible. Es terrible este número, porque Argentina tuvo una devaluación la más fuerte desde el año 2002. El valor de la moneda nacional perdió casi un 50% en la comparación del primer trimestre de 2018 con el de 2019. Y aún así tenemos este déficit. Este déficit está básicamente montado por remisión de utilidades, pero en mayor medida pago de intereses de la deuda. Ahora, me imagino te da risa cuando dicen, estamos tranquilos porque el dólar está estable. ¿Pero a qué precio? Es altísimo el costo que estamos afrontando, porque si vos sumás pago de intereses del Tesoro más pago de intereses del Banco Central, tenés casi 600.000 millones de pesos en el primer semestre de este año. ¿Cuánto pagó el gobierno nacional de salarios en ese primer semestre? 235.000 millones. Quiere decir que pagó más del doble en intereses que en salarios. Por eso es que vos vas al supermercado, ves la industria, ves la construcción y todo se cae a pedazos. Tiene que ver con esto, con esta lógica de prioridades del gobierno nacional de asignar en su estructura de presupuesto mucho más al gasto en intereses de la deuda que, lamentablemente, a los empleados públicos, a los jubilados, pensionados, a quienes más padecen. Ahora, como consecuencia del déficit fiscal, esta cifra que está dando y con lo que es el déficit en la cuenta corriente, este giro en descubierto que tiene el país, llegamos a esa cifra que es la más preocupante porque es el día a día, es el laburo tuyo que estás ahí del otro lado. Es tremendo. Sí, esto es el empleo destruido formalmente desde que asumieron. 128.000 puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado. Por año ingresan al mercado. ¿Esto es sector privado? Solamente sector privado. En el sector público está estable. Después en el último bloque vamos a hablar, perdóname que te interrumpo, porque el gobierno, el gobierno tiene esta teoría de que no despide más gente. Hay una cantidad de despidos en lo que es el empleo público también, y vamos a estar con gente de la Biblioteca Nacional, que fue novedad también en las últimas horas. Así que esto es lo privado nada más, la cifra que está dando. Y en lo privado hay que tener en cuenta siempre este dato. Por año ingresan al mercado laboral 170.000 personas en la Argentina. Quiere decir que en los 3 años y medio de gobierno de Macri ingresaron 600.000 personas, ingresaron 600.000 personas y se perdieron vacantes por 128.000.
Y el sector más perjudicado por lejos es la industria. La industria, hasta abril, que es el último dato disponible, abril de 2019, perdió 137.000 puestos de trabajo formales. Solamente los formales. Y a esto hay que agregar, bueno, vos empezás a mirar qué sectores fueron dinámicos, con devaluación, quita de retención. Después las volvieron a poner, pero las que las pusieron a poner fueron más livianas que las que había en el agro. A pesar de todo eso, el agro solamente generó 18.000 puestos de trabajo formales. Entonces, hacer las cuentas y bueno, eso es lo que está pasando con la economía nacional, que permanentemente estamos viviendo, que tenemos un deterioro del nivel de vida por este esquema de prioridades del gobierno nacional. Gracias, Mariano. Un gusto. Bueno, y hablando de economía, fíjense que pasó algo muy particular con lo que estamos hablando de que se va Alpargata, se fue a Alpargata, vendió lo que tenía en Argentina. Como consecuencia también la industria textil, hablamos recién con Damián, Lee y Wrangler. Wrangler está cerrando su último local en el Alto Palermo a las 10 de la noche. Hoy a las 10 de la noche no van a poder comprar más Wrangler. Cierra, entre otras cosas, digo, no estoy nombrando alguno de la última semana. Y también presentó una convocatoria de acreedores, la previa, Avianca Argentina. Vos decís, Avianca Argentina. Era la revolución de los aviones, ¿te acordás? Hablan de la revolución de los aviones. Una empresa que venía acá, que recordemos que entra como consecuencia de haberle comprado parte del paquete accionario a el grupo Macri. ¿Se acuerdan? Así entró Avianca en la Argentina. Bueno, presentó esta semana la convocatoria, creo. Es decir, el negocio no le va tan bien. Escuchen este testimonio. La industria de lo comercial de la Argentina está agonizando. ¿Ah, sí? Sí, lamentablemente sí. La revolución de los aviones ya fracasó, lo vimos todo. El ministro, en una reunión que tuvo con todos los gremios hace una semana y pico, reconoció el grave error que fue el quitar la banda mínima tarifaria. Y nosotros lo dijimos esto, cuando él lanzó la revolución de los aviones, se le dijo que no era viable, se vislumbraba que con el aumento del dólar y la inflación iba a haber problemas. Entonces, de la revolución pasamos a la devolución de los aviones y hoy estamos en la destrucción de los aviones. ¿Por qué decís eso? Porque tenemos cada vez menos vuelos en la Argentina. O sea, vuelan más pasajeros, pero mientras más volas, más perdés. Cuando el mercado se ve forzado a vender por debajo de eso, que era la banda tarifaria mínima, sucede lo que pasa hoy. Todas las empresas están perdiendo dinero, no hay absolutamente ninguna línea aérea comercial en la Argentina que esté dando ganancia, todo lo contrario. Por eso Avian ya se tomó. Avian se fue, es la primera que se cayó y esto es una carrera. Seguirán otras y veremos, sobrevivirá alguno, no lo sé realmente. ¿Y aerolíneas? Y aerolíneas también, incrementó el déficit. Mientras más pasajeros llevas, más vuelos tenés, más plata perdés. Recordemos que una de las primeras, la famosa Flybondi, llega con una cantidad de ayuda. Le habilitan el aeropuerto del Palomar bajo las peores condiciones, porque lo fueron arreglando en el mientras tanto, con los problemas que tiene Flybondi, porque de los vuelos que tiene, esta semana tuvieron un vuelo que de 7 vuelos que tenía que salir, creo que solamente 2 pudo hacer, el avión, ¿no?, que tienen. Es decir, es como todo muy berreta en lo que tiene que ver la revolución de los aviones. Es un gobierno medio berreta, ¿o no? Digo, porque se muestran como... ¿no? Parece como una cosa despamparante, digamos, en las presentaciones, pero... No, se mostraron de una forma, pero evidentemente no han tenido proyecto político, ni económico, ni social, porque todo anda mal, todos los números les dan mal, y eso no es una apreciación mía, los números son números, y todo les da mal, pero nosotros vivimos cada vez peor, digamos, porque no tenemos proyecto político, económico, social, la verdad... Es tremendo lo que pasa, la falta de proyecto de gobierno que no se tiene, que no existe ni en la provincia de Buenos Aires ni en la nación, porque son la misma cosa. Porque el gobierno hace como una especie de, vieron que a la hora de construir generalmente uno tiene que hacer los cimientos, bueno, el que es arquitecto, el que ha hecho alguna vez una casa, digamos, hay que empezar por la base. El gobierno empieza a construir las cosas por el techo. Entonces, claro, se les cae todo, nada le resiste, nada. Si comienzan a construir casas por el techo, entonces nada se banca más de nada, meses. Esto pasa con la revolución de los aviones. Piensen en la vida cotidiana. Son gobiernos que han aumentado las tarifas de lo que uno consume todos los días. 3.500%, claro. Familias, pymes, nadie puede resistir eso. Mira, Rodolfo, te agrego algo. Algo similar a lo que vos decís sucedió con el anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? A nivel productivo, a nivel industrial.
fuego de artificio. Y otra vez, el carro adelante de los caballos. Sí. Para llegar a ese tipo de acuerdos, para que los industriales podamos abordar esos mercados, podamos tener la fantasía de exportar a Inglaterra, Alemania, España, etcétera, etcétera, primero tenés que consolidar la industria nacional. Sí. Consolidarla no con tasa de interés al 70%. No nos pueden poner a competir contra señores que se financian a tasa cero cuando nosotros tenemos tasa de 70%. No nos pueden poner a competir con señores que reciben por año, por ejemplo, los industriales alemanes reciben por año 13.400 millones de euros de subsidios. En la Argentina nos quitan los subsidios, estigmatizan la palabra, nos ponen tarifazos. Como vos decías, son muchos fuegos de artificio, pero poca densidad, poco trabajo, poca evaluación de los impactos, poco contenido. Gracias por haber venido, un placer tenerlos. Gracias a vos. Y ahora nos vamos a meter con el tema de la Biblioteca Nacional. Vieron que hubo despidos, ¿no? En esta última semana. Y los voy a invitar a pasar, que están con nosotros. Los voy a saludar. No los conozco, así que los voy a estar saludando. Bueno, les pido que se presenten entonces. Yo soy Lucía Ríos, trabajadora despedida y reincorporada de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Francisco Dolman, secretario general de la Junta Interna de ATE-INTI, que venimos luchando ya hace un tiempito, así que... Y el compañero que acá acaba de venir, que le doy el micrófono. Que es de la compañero Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Gracias, buenas noches. Esteban Gorosito es mi nombre, Biblioteca Nacional, despedido, con tutela gremial. Estamos en esa instancia. Bueno, lo de TELAM vamos a hablar primero con él. Lo de TELAM es algo que lo venimos hablando, creo que asumió el gobierno. Ya Hernán Lombardi es un tipo que, digamos, acá intenta justificar todo lo que hace, pero ya no le alcanza, digamos, no tiene que decir. Ahora, la última, lo de esta semana, lo que ocurrió esta semana son los despidos en la biblioteca. Sí, es la continuación, como cuando en el comienzo del gobierno de Macri, en el 2016, hubo un despido masivo de 250 trabajadores, y bueno, y después en continuar la actual licenciada Barber, la directora, que estuvo en el mandato anterior del gobierno, se trasvistió y siguió siendo, manteniéndose como directora ahora. Y ahora comenzó a hacer despidos por goteo. Lo último que hizo fue despedidos con tutela gremial, sí, que fuimos opositores en noviembre y ahora nos despidió la mayoría de la lista. Es decir, no respetó la personalidad gremial y a pesar de eso... Sí, no lo tuvo en cuenta, no lo respetó. Pero ¿cómo es el proceso? Empiezan, porque ven que tienen como un proceso medio perverso, ¿no? A la hora de hacer, suspenden, después hacen actas de que no están cumpliendo con el trabajo, después hacen una cesantía, y es un proceso como un desprecio, desgaste, que yo calculo que cuando llega el telegrama ya están destrozados, anímicamente por lo menos. Sí, perdón. Eso es lo que debería ser, tal vez, ¿no? Como es en el Estado, hacer un sumario. No hay sumario, no hay nada que anteceda esto. O sea, los despidos son arbitrarios y totalmente a dedo, ¿sí? Seleccionados a dedo, de una lista opositora, y así es como nos despiden. Nosotros no somos ñoquis. El Estado, hay un mito del trabajador del Estado, y nosotros, todos mis compañeros, vamos todos los días a trabajar, cumplimos nuestro horario y tenemos funciones. En mi caso yo trabajaba en hemeroteca, la parte de diarios y revistas, iba todos los días y atendía al público. O sea que en realidad tengo un archivo intachable en la biblioteca. Lo peor nuestro fue que en el medio de todo esto echan una compañía que estaba internada por un accidente laboral hace un año recuperándose. En el medio de eso la compañera recibe el despido, estando hospitalizada. Cae abruptamente su estado y fallece a los días. Eso es una muerte que se lleva Elsa Barber de una compañera. Tiene un muerto en su haber. Tremendo. Vamos a seguir hablando acá con los compañeros. Tenemos que hacer una pausa, ¿Me esperan unos minutitos? Ya volvemos.